En este video se resuelve el problema 2 de la sección 6.2 del libro de cálculo de una variable trascendentes tempranas de James Stewart. El problema dice: encuentra el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región delimitada por las curvas dadas alrededor de la recta especificada. Grafique la región, el sólido y un disco o arandela representativos. Para este problema se nos da las curvas y igual a 1 menos x cuadrada, y igual con 0 y se debe girar alrededor del eje X. Comenzaremos por bosquejar la región a rotar. Para ello primero vamos a considerar la primer curva, que es y igual a 1 menos x cuadrada. Podemos ver que se trata de una parábola. Recordemos la ecuación de la parábola en su forma de vértice. La ecuación de la parábola en su forma de vértice tiene la forma y menos k igual a una constante que multiplica a x menos h al cuadrado. Cuando la ecuación de la parábola está en esta forma, va a tener como vértice al punto h, k. Y si la constante a es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si la constante a es menor que 0, abre hacia abajo. En nuestro caso tenemos la parábola y igual a 1 menos x cuadrada. Vamos a pasar el 1 del otro lado de la igualdad, es decir, vamos a tener y menos 1 igual a menos x cuadrada. Esta ecuación la podemos escribir como y menos 1 igual a menos x menos 0 al cuadrado. De aquí esta ecuación ya está escrita en su forma de vértice. Por lo tanto, podemos identificar que el vértice es el punto 0,1 y aquí tenemos como constante un 1, por lo que la constante a, que es igual a menos 1, es menor que 0, por lo tanto la parábola abre hacia abajo. Del lado derecho vamos a dibujar la gráfica de esa parábola. Tiene como vértice 0,1. Aquí tenemos el punto 0,1 y la parábola abre hacia abajo. Podemos ver que la parábola va a intersectar al eje de las X. Este es el eje de las X. Vamos a encontrar los puntos en los cuales la parábola se intersecta con el eje X. Para encontrar los puntos en los cuales esta parábola se intersecta con el eje X, debemos encontrar los valores de X en los cuales Y vale 0. Es decir, debemos encontrar las X para los cuales 1 menos x cuadrada sea igual con 0. Esta es una diferencia de cuadrados que se puede factorizar como 1 menos x por 1 más x igual con 0. Para que este producto de factores sea igual con 0, es necesario que uno de los factores valga 0. Si el primer factor vale 0, esto implica que x es igual con 1. Si el segundo factor es igual con 0, esto implica que x vale menos 1. Entonces, los puntos en los que se va a intersectar con el eje X son: el primer punto es 1 en X y 0 en Y. El segundo punto es menos 1 en X y 0 en Y. Vamos a marcar estos puntos en nuestro dibujo. Aquí tenemos el primer punto, que es 1 en X y 0 en Y. Y aquí tenemos el otro punto, que es menos 1 en X y 0 en Y. Con esto tenemos completa la gráfica de nuestra parábola, que está dibujada de color morado y que va a tener ecuación y igual a 1 menos x cuadrada. En nuestro problema también se nos da otra recta, que es y igual con 0. Y igual con 0 es una recta que es paralela al eje X y que pasa por y igual con 0, por lo cual coincide con el eje X. Esta de aquí es y igual con 0. Y además en el problema se nos dice que vamos a rotar la región alrededor del eje X, por lo que este de aquí, el eje X, también va a ser el eje de rotación. Entonces la región que vamos a rotar es aquella que está comprendida por la curva de color morado y la recta y igual con 0. Es esta región que estoy sombreando. Aquí vemos
de color rosa la región que vamos a rotar alrededor del eje X. Ya hemos terminado la primera parte, que es bosquejar la región a rotar. Vamos a ver rápidamente en GeoGebra cómo es el sólido que se observa al rotar esa región. Aquí tenemos la imagen de un plano tridimensional. De color rojo tenemos el eje X, de color verde tenemos el eje Y y de color azul tenemos el eje Z. Además, de color morado tenemos la gráfica de la parábola y igual a 1 menos x cuadrada, únicamente de menos 1 a 1, que es la parte que nos interesa, por lo que toda esta parte de acá es la región que debemos rotar alrededor del eje X, y recordemos que el eje X es esta línea de color rojo. Observemos cómo es el sólido que se forma al rotar esa región. Aquí vemos que se va formando el sólido al rotar la región, y aquí ya tenemos el sólido completamente rotado, pareciera como un globito. Vemos que el sólido empieza sobre el eje X en menos 1 y termina en 1. Aquí tenemos ya una captura de pantalla del sólido en revolución que se forma al rotar esa región. Si se quiere bosquejar de una manera rápida el sólido en revolución y no se cuenta con algún paquete estadístico en ese momento, una forma de bosquejar rápidamente el sólido es la siguiente. Observamos la región que queremos rotar, que es esta de color rosa, y la vamos a reflejar con respecto al eje de rotación, es decir, el eje X. Al reflejarla respecto a ese eje de rotación, vamos a observar lo siguiente. Aquí vemos la imagen reflejada respecto al eje de rotación, el eje X, y podemos dibujar algunas pequeñas líneas sobre el dibujo para darle como una especie de volumen. Aunque es muy elemental, podemos ver que es una representación del sólido en revolución que se obtuvo en GeoGebra. Otro aspecto que se solicita en el problema es dibujar un disco o arandelas representativos. Para obtener un disco representativo, tenemos que rebanar el sólido obtenido. El criterio para rebanarlo es hacerlo perpendicular al eje de rotación. En este caso, nuestro eje de rotación es esta recta, el eje X, que es una recta horizontal. Por lo tanto, la rebanada la debemos hacer verticalmente. Aquí ya vemos dibujado el disco representativo que se obtiene al rebanar verticalmente al sólido. Es este semicírculo de color negro y tiene un pequeño grosor, esta parte de aquí. Esto es lo que se conoce como el disco representativo. ¿Qué características tiene ese disco representativo? Podemos ver que se trata de un pequeño cilindro donde la base es toda esta parte y es una base circular y tiene esta pequeña altura, el cilindro. Toda esta parte de la base circular es lo que se conoce como la sección transversal y la podemos representar mediante este círculo. ¿Qué características tiene la sección transversal? Que en el centro de la sección transversal va a pasar el eje de rotación y que la distancia que existe entre el centro de la sección transversal y su exterior, es decir, su circunferencia, lo que nosotros llamamos radio, va a ser la misma distancia que existe entre el eje de rotación aquí en nuestro dibujo y la parte exterior del sólido, o bien la función y igual a 1 menos x cuadrada. La función y igual a 1 menos x cuadrada, ¿qué es lo que nos dice? Que si nosotros damos un valor de x, por ejemplo x asterisco, la altura que existe del eje de rotación a la función tiene el valor de y igual a 1 menos x asterisco al cuadrado. Quiere decir que dado un valor de x, esta función nos dice la distancia que existe del eje de rotación al extremo de la función. Esa distancia es exactamente la misma que hay del eje de rotación a la circunferencia
de la sección transversal, es decir, el radio. Por lo tanto, el radio aquí va a ser 1 menos x cuadrada. Además, podemos calcular el área de esta sección transversal. El área de esa sección transversal va a ser una función de x y es igual al área de ese círculo. El área de ese círculo es pi por el radio al cuadrado, es decir, igual a pi, y el radio ya sabemos que es la función 1 menos x cuadrada todo al cuadrado. Esta ya es el área de la sección transversal. Por último, se nos pide calcular el volumen del sólido de revolución. Dado que el eje de rotación es paralelo al eje X, vamos a tener que el volumen va a ser igual a la integral de A a B de la función de área de la sección transversal y se va a integrar respecto a X porque estamos rotando paralelo al eje X, donde A, que es el límite inferior de esta integral, es el valor de X en el que inicia el sólido o la región a rotar. B, o el límite superior de la integral, es igual el valor de X en el que termina el sólido o la región a rotar. Como ya mencionamos, A de X es la función de área de la sección transversal. En nuestro caso, el volumen va a ser igual a la integral de la función de área que ya calculamos y que sabemos que es pi por 1 menos x al cuadrado, todo al cuadrado, diferencial de x. Los límites de integración A y B, ¿quiénes son? En nuestro dibujo del volumen del sólido podemos ver que la definición dice que A y B son los valores de X en donde inicia y termina el sólido. Aquí vemos que en el eje X, que es este de color rojo, el sólido inicia en -1 y termina en 1. Eso nos estaría diciendo que A vale -1 y que B vale 1. Esto también lo podemos notar en el dibujo de la región a rotar. Esta es la imagen de nuestra región a rotar. Y otra vez, A y B son los valores en X, es decir, en este eje, en los cuales inicia o termina la región a rotar. Aquí la región a rotar empieza en -1, por lo tanto A vale -1. Y aquí la región a rotar termina en 1, por lo tanto B vale 1. Entonces nuestros límites de integración es -1 y 1. Por lo que el volumen es la integral de -1 a 1 de pi por 1 menos x cuadrada al cuadrado diferencial de x. Ahora lo único que resta es calcular esta integral. Por propiedades de la integral, esto es igual a pi veces la integral de -1 a 1 de 1 menos x cuadrado todo al cuadrado diferencial de x. Vamos a desarrollar el binomio al cuadrado, por lo que tendríamos pi por la integral de -1 a 1. El cuadrado del primer término es 1 menos el doble producto del primer factor por el segundo factor más el cuadrado del segundo e integramos respecto de x. Esto es lo mismo que tener pi veces la integral de -1 a 1 de 1 menos 2x cuadrada más x a la cuarta e integramos respecto de x. Esto es lo mismo que tener pi veces la integral de -1 a 1 del diferencial de x menos 2 veces la integral de -1 a 1 de x cuadrada diferencial de x más la integral de -1 a 1 de x a la cuarta diferencial de x, toda esta suma de integrales multiplicada por pi. Esto es igual a pi veces que multiplica la integral del diferencial de x es x e indicamos que la vamos a evaluar en 1 y en -1 menos 2 veces la integral de x cuadrada es x cúbica entre 3 e indicamos que la vamos a evaluar en -1 y 1 y la última integral es la integral de x cuarta es x quinta sobre 5 e indicamos que la vamos a evaluar en -1 y 1.
todos estos tres términos multiplicados por pi. Esto es igual a pi veces que multiplica x evaluado en 1 es 1 menos x evaluado en menos 1 es menos 1. Para el siguiente término tenemos que evaluarlo igual en 1 menos evaluarlo en menos 1. Tendríamos menos 2 tercios y x cúbica evaluado en 1 es 1 al cubo y luego menos 2 tercios serían más 2 tercios y menos x cúbica evaluada en menos 1 sería menos 1 al cubo y para el último término igual lo evaluamos en 1 y restamos la misma función evaluada en menos 1. Tendríamos más 1 a la quinta sobre 5 menos 1 a la quinta sobre 5. Cerramos corchete. Ahora solo tenemos que simplificar. Tendríamos aquí 1 menos por menos más, tendríamos 1 más 1. Aquí tenemos menos 2 tercios porque 1 al cubo es 1 y en este término de aquí menos 1 al cubo es menos 1. Por 2 tercios nos quedarían menos 2 tercios. En este término tendríamos 1 a la quinta es 1. Entonces tenemos más un quinto. En este último término tenemos menos. Y aquí menos 1 a la quinta es menos 1. Menos por menos nos da más un quinto. Esto es igual a pi que multiplica a 1 más 1 es 2 menos 4 tercios más 2 quintos. Esto es igual a 16 quinceavos por pi unidades cúbicas. Este sería el volumen del sólido y con esto hemos terminado el ejercicio 2.